que cuando expliquemos un poco de qué va el relato vais a entender que probablemente toda la gente que nomina, todos los jurados y todos los que votan ese tipo de premios, eh, se sintieron un poco como nos sentimos nosotros, ¿no? Cuando llegamos a este relato, porque este relato, en el fondo, de lo que trata y de lo que nos va a narrar es los acontecimientos que transcurren en la película La Cosa de John Carpenter de 1982, pero dándole la vuelta de tuerca muy interesante de que todo lo que se nos narra está desde el punto de vista del alienígena, desde el punto de vista de esa amalgama biológica, esa inteligencia mente colmena que es la criatura. Sí, de la cosa, vaya. De la cosa, literalmente de la cosa. Entonces yo creo que eso, al final, como hemos dicho, tú cuando empiezas a leer el relato te empiezan a sonar nombres, te empiezan a sonar situaciones, cuando llegas al tercer párrafo ya tienes una sonrisa en la cara, y supongo que esto mismo pues les ocurriría a los que votaban estos premios, a los que nominaban estos premios y quisieron, por así decirlo, hacer un pequeño guiño a los fans de la ciencia ficción y del cine diciendo, oye, este relato es que nos ha gustado mucho. Y la verdad es que yo ahora te preguntaré a ti, pero a mí realmente el relato, ya lo hemos comentado antes, pero te lo lees del tirón y el relato te mete directamente. Creo que tienes que tener en la cabeza bastante presente la película de 1982, quizás no tanto la del 2011, porque este relato se escribe antes de que se publique la del 2011, y sí que es cierto que los oyentes, los que lean el relato, van a encontrar ciertas incongruencias, aunque en algunas otras cosas está bastante encajado, las cosas como son. Y bueno, también van a encontrar resonancias, pues eso, con la peli de 1951, con el relato original de John Campbell, en fin. O sea, van a encontrar muchas referencias, pero Sí, la inspiración directa es la película de John Carpenter de 1982. sí, básicamente en lo que se diga este fanfiction, porque además es un fanfiction, es ya con alguien con renombre, pero no deja de ser una historia que se ha sacado como, entiendo que es fan él, el escritor, y lo que se ha dedicado es a rellenar todos los huecos que hay en la película de La Cosa de 1982, la de Carpenter. Porque sí, aunque toque un poco la de 2011, porque claro, también te tiene que hablar un poco de cómo llega y qué sucede hasta que llega a la base de los americanos, pero básicamente, claro, te está hablando de todos los trozos que no se ven en La Cosa desde el punto de vista además de La Cosa, con los personajes, los que lleva, porque también está escrito de una manera un poco caótica, también dando un poco a entender cómo funciona La Cosa, que La Cosa no es una persona o varias personas, sino es un yo en muchos cuerpos a la vez. Entonces yo creo que por ahí vienen también las cosas. Lo que pasa que es lo que decías tú, como no tengas la película del 82 fresca, te puedes perder, pero te puedes perder bastante, porque yo, según me lo leía la primera vez, también estaba con el subidón, y claro, me lo estaba leyendo y te acuerdas de casi todo, pero cuando me he estado revisitando la película ahora para hacer un poco el podcast, ostras, si te estás viendo la película y a la vez estás con el relato, te das cuenta de que el tío ha afinado muchísimo en los detalles, pero muchísimo, muchísimo. Sí, 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 el tío se lo ha trabajado, ¿eh? O sea, es cierto que nosotros hicimos el ejercicio a la inversa de leer primero el relato y luego volver a la peli, que de hecho al final nos hemos caído un poco en la marmita de la cosa y nos hemos visto la peli del 51, nos hemos leído todos los relatos, o sea, Sí, todo lo que había de La Cosa. al final todo lo que había de la cosa, porque la verdad es que a nosotros es una película que nos apasiona, las cosas como son, valga la redundancia, es una película que nos apasiona y la verdad es que volver a ella es algo, es una cosa que nos causa satisfacción, las cosas Sí, como son. Y la verdad es que sí, está todo muy bien encajado, pero además no solamente te está diciendo, bueno, te voy a contar esto desde el punto de vista de la cosa, sino que crea toda una estructura biológica para la cosa, crea una forma de cómo funciona esa mente colmena, porque tendemos a entender una mente colmena como que todos los elementos de esa mente colmena se comunican. Y aquí hay momentos en que sí se pueden comunicar entre ellos y hay momentos que están separados. Y lo estás viendo en el relato, como que funciona de una forma un poco diferente, como le da una pequeña vuelta de tuerca. Y sobre todo, cómo funciona la biología, cómo él te explica. Y sobre todo, a mí lo que más me sorprende es que la mera forma de hablar, de hablar, no, de comunicarse de la cosa, ¿no? De narrarte las cosas, te da muchísimos detalles, ¿no? De cómo
te permite imaginarte cómo es esa biología, cómo es esa criatura. En ningún momento yo no recuerdo que llegue a dar detalles de qué tipo de civilización viene, sino que da la sensación de que más bien es una especie de ser que empieza a evolucionar en forma de mente colmena y al final acaba conquistando mundos, por así decirlo, pero no es una civilización, no son una serie de criaturas que vagan por el espacio, sino que es una única criatura que llega a la Tierra después de un periplo por otros mundos. No sé si a ti te dio también esa sensación. Sí, es que básicamente yo lo que entendí es que lo que la cosa llama la comunión es el cambio, es como la parte en la que se absorbe o cambia de forma. Aquí la cosa lo llama como la comunión. Lo que da a entender que es un concepto también muy raro y, o sea, si partes de tu concepto normal, es un concepto muy raro porque realmente lo que he entendido, vaya, es que, que es una forma que ha empezado a evolucionar, pero que al llegar a otros mundos ha ido encontrando otras formas que eran también como ella, que podían comulgar, y lo que han ido es han ido uniendo todas esas criaturas, se han ido uniendo en un super yo, o sea, como si fuera un único yo superior que fuera el del que dependieran todas, que todas son independientes, pero todas son dependientes a la vez de y así es como evolucionan y como dice la propia cosa, que es la manera de ganarle la partida al universo. Porque Sí. realmente la cosa lo que estaba hablando es que está luchando contra la propia entropía del universo y es la única manera de luchar contra ella. Entonces, claro, Sí, ellos lo que... da la sensación de que la criatura que al final llega hasta el nivel celular, o sea, te está comentando de que las células almacenan parte del conocimiento que ha ido adquiriendo, ¿no? Y de hecho hay un momento dado cuando te narra cómo llega a la Tierra, la criatura pierde gran parte de su masa corporal, por llamarlo de alguna manera, y te dice que ha perdido mucha parte de ese conocimiento que estaba distribuida en otras zonas de su ser. Entonces da la sensación de que al final hay una cierta individualidad funcional para almacenar la información, pero luego tiene una identidad global, que es lo que él busca, ¿no? Que al final dice, si al final tú llegas a un planeta y logras asimilar a todas las criaturas todo su conocimiento y llegar a una identidad global, consigues ser alguien superior, ¿no? Como que es una manera diferente de subir en la escala evolutiva. En vez de estar subiendo por evolución, está subiendo por asimilación. En ese sentido, podríamos definirlo como un simbionte o algo similar. Lo que pasa que, claro, al final ella acaba asimilándolo todo, con lo cual pues Sí, casi... lo que pasa que tampoco es una asimilación, porque a nosotros nos parece que es una asimilación violenta, pero realmente la cosa lo trata como que es una asimilación por ambas partes y es beneficiosa para ambas partes, porque claro, de la unión de las dos surge algo superior. Para ellos es como la salvación, es como seguir evolucionando, que básicamente está todo el rato diciendo, "Joder, estos brotes son incapaces de comulgar y así no pueden evolucionar". Sí, exacto. Y de hecho, otra de las grandes ideas que tiene Peter Watts en este relato es que cuando la cosa te empieza a asimilar, no está en comunión todavía, sino que hay como una especie de pubertad en la que poco a poco va asimilando el cuerpo y está dentro de ti, por decirlo de alguna manera, Sí, te espía. te espía desde dentro, pero todavía no tiene tu control. O sea, ella está y ve a través de tus ojos y ve tus manos y ve lo que estás haciendo, pero no puede todavía controlarte y ya en un momento dado sí que se alcanzará esa comunión y ya logrará controlar al cuerpo y ya podríamos decir que te conviertes en un asimilado, ¿no? Lo que vemos en la película cuando ya algunos de los miembros de esa expedición de la base americana ya son plenamente criatura, que es cuando empiezan a tener pues esas deformidades que también en parte se explican en el relato, ¿no? De que realmente cuando él cambia de forma de manera tan violenta, muchas veces es porque todavía está probando, todavía no sabe exactamente cómo hacerlo. Su objetivo realmente no es tener esas formas extrañas y bizarras que vemos en la película, su objetivo es ser como un ser humano para poder expandirse y asimilar a todos, y una vez que nos hayamos asimilado a todos, pues bueno, ya veremos si saltamos al siguiente planeta o qué es lo que hacemos. Lo que pasa es que las circunstancias le han hecho caer en la Antártida por una avería de su astronave. Y esto es lo que tiene cerca, y esto es lo que intenta aprovechar. Pero a mí me parece muy interesante también el que cree varios
varios estados hasta que llega a la asimilación completa, que le permite encajar a la cosa y su relato en momentos en los que tú claramente dices, pero es que aquí ahora mismo todavía no hay nadie que esté asimilado. Y dices, bueno, en la película creemos que no hay nadie que esté asimilado, sí, pero claro. pero según este relato sí hay protagonistas que están asimilados. De hecho, uno de esos momentos es la famosa escena que se convirtió en mítica del doctor y que le va a desfibrilar al cuerpo a Norris, y que cuando va a meter las manos se abre la boca y le arranca las manos y tal. La cosa ya está dentro del doctor. Es Cooper y es Norris. Claro, pero tiene que tirar para adelante para seguir manteniendo el teatro. Exacto, tiene que mantener el teatro. Dice, tengo que tirar para adelante porque no puedo hacer nada, porque ahora mismo soy un pasajero en el cuerpo de todos Cooper. modos, a mí la impresión que me da es que con los humanos no llega a la comunión nunca. Porque básicamente el problema que tiene es que no encuentra el alma, y cuando ya... la cosa habla del alma como si fuera el ente, el yo, ese yo con el que normalmente termina comulgando. Al principio lo que te está diciendo todo el rato es que no lo encuentra, son vainas vacías. Habla de que son pieles, pero que no tienen alma. Y luego ya descubre que están en el cerebro, que él directamente lo llama un cáncer. Un tumor, sí, lo llama un tumor. Es un tumor. Porque dice es que porque es el que proporciona la individualidad al ser humano, que es el concepto que ella no entiende. El concepto que ella no entiende es que ellos quieran ser así. Y con lo cual aquí también está jugando un poco, pues eso, con la individualidad del ser humano, con el libre albedrío. La verdad es que el relato, para ser un fanfiction, como tú dices, que al final es lo que está haciendo, es decir, voy a coger esta película y voy a meter aquí otro punto de vista buscando los huecos que me permita. Y creo que introduce una serie de conceptos que le permiten sacarle mucho jugo a una historia que en el fondo podía haber sido muy sencilla, y que lo que te está contando es muy sencillo, porque lo que te está contando ya lo has visto en la película. Lo que pasa es que te lo está contando desde otro punto de vista y con todos estos conceptos que yo creo que al final hacen que no solamente tú has llegado al relato y empiezas a sonreírte porque estás reconociendo a los personajes, porque claro, la primera vez que dice MacReady dices, ¿cómo que MacReady? Sí, te vienes arriba. Claro, dices, este es MacReady, digo, ya está, o sea, ya tenemos aquí a Carrasel haciendo de las suyas. Pero claro, es que el punto de vista no es el de MacReady, es el de la cosa. Y claro, cuando te va contando eso, cuando te va contando cómo funciona, cuando te va contando que toda la simulación que hacen en la base, la simulación que hace... Es una patraña para engañarlos. Es una patraña para pues engañarlos. Eso me dejó loquísimo, porque además le empieza a buscar las vueltas a toda la... Y ya cuando ya vi la película otra vez, y lo tuve ya todo fresco, joder, dije, ostras, le está buscando las vueltas muchísimo, porque también habla hasta de la prueba de la sangre, que se la hacen al doctor Cooper, que en la película el doctor Cooper te sale como que no está infectado, y en el relato te dice que sí, que está infectado. Lo que pasa es que como no llevaba mucho tiempo, la sangre todavía no estaba un poco cruda y se mueve levemente, que si te fijas, me fijé luego en la película, y justo cuando están haciendo la prueba salió una pompita en la sangre. Pero una pompita que sería de que lo que estuviera haciendo sangre al calentarlo haría la pompa, pero claro, Peter Watts lo ha enganchado, le ha dado la vuelta y te lo ha metido en la historia como algo para apoyar más su versión todavía. Me parece que la ha llegado a unos detalles tremendos. Es un ejercicio muy interesante, además es un ejercicio muy bien hecho, ¿no? Yo creo que cuando hemos visto muchos ejemplos, ¿no?, de autores que se acercan a obras de otros autores, lo hemos visto con Lovecraft, lo hemos visto con Conan Doyle, por ejemplo con Sherlock Holmes, hay gente que ha escrito novelas de Sherlock Holmes sin que fuera Conan Doyle, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero muchos de ellos al final no dejan de ser pastiches, ¿no? Un poco te da la sensación de que no han dado todo de sí, sino que o no terminar de identificar la obra realmente. Claro, intentan casi más imitar el estilo del autor original que aportar algo realmente interesante, y aquí no. Aquí está aportando algo realmente interesante porque es un estilo propio, realmente está muy fragmentado, como ya hemos dicho. Aquí no vamos a tener una narración cronológica de los hechos, sino que él va saltando de un punto a otro de la película según le interesa ir contándote la biología de esta criatura, sus intenciones, cómo él piensa que está logrando su objetivo o no lo está logrando, cómo reacciona a las acciones de toda esta expedición de americanos, con lo cual al final es cierto que el que se acerque a este relato se va a encontrar
con una serie de capítulos, llamémoslo así de alguna manera, porque no están numerados, pero son capítulos, en el que va saltando de un sitio a otro, ¿no? Y puede hacer que sea un poquito confuso, ¿no? Y que al final es uno de esos relatos que casi te obliga a tener un lápiz y un papel al lado y hacerte una especie de croquis de temporal, ¿no? Para luego poder ordenarlo todo. Pero Sí, por bueno, lo menos para colocar las cosas cada una temporalmente en su sitio y que en la cabeza te claro, vayan más, claro. seguidas. Pero Luego, yo creo... además, aparte de detalles, mete mogollón, o sea, de la filosofía de la criatura, mete muchísimo, porque te empieza a hablar de cómo entiende ella el universo, cómo entiende la evolución, cómo entiende, pues, cuál es su filosofía de vivir, y la terminas creyendo y comprando a la vez que estás viendo todo lo que está pasando, y cuadra todo. Sí, Entonces sí. le da bastantes vueltas, porque luego al final también, que es otra vuelta muy inteligente que le da, que es al título, que el título es la cosa, pero el título del relato es las cosas, y es porque al final lo que nosotros llamamos la cosa dice es que lo que son cosas somos los humanos, porque somos elementos individuales vacíos que no vamos a poder prosperar. Y ahí te he dado también una vuelta al título que dices, joder, me la has vuelto a meter doblada. Sí, la verdad es que al final aquí Peter Watts lo que está haciendo es un relato de primer contacto muy bien construido, porque la película de Carpenter, bueno, la película y todos los relatos en los que se basa y la película anterior, al final lo que están tratando es de una invasión, por así decirlo. No llega a haber un primer contacto porque no hay comunicación entre la criatura y Y el la humano, base, ¿no? el humano, sí. Y el humano, por así decirlo. Sin embargo, aquí, para mí sí es un verdadero relato de primer contacto, porque es que la cosa te está contando todo lo que ocurre y lo que él piensa y cómo evoluciona y cómo no entiende a los humanos. Y como tú bien has dicho, al final las cosas somos nosotros, no es ella. Para ella, claro que somos nosotros las cosas, porque no nos entiende, no entiende la individualidad, no entiende muchas cosas. Entonces es una historia Sí, de primer contacto fallido completamente. sí, además lo primero que dice es, ¿por qué utilizan la violencia contra mí? Si yo aquí no vengo a pelearme con ellos, vengo a trascender o a subir todavía más la evolución. Ayudarles, vengo a Ayudarle. ayudarles, vengo a O sea, ayudarles y me están atacando. y me están atacando. Y es una cosa que no comprende, además, justo hasta el último capítulo, que se da cuenta de cómo es todo, que además es un capítulo que mola mucho porque por un momento la cosa siente pena de los humanos y dice, Sí, joder, sí. ¿cómo les voy a abandonar aquí? Porque su idea es la de enterrarse en el hielo otra vez hasta que la vuelvan a destapar para por lo menos poder salir de esa. Pero dice, ¿cómo los voy a dejar aquí abandonados? Y ya hay un momento ya que se lo piensa y dice, no voy a poder hacer nada con ellos, va a tener que ser por las malas. Que es cuando ya te das cuenta de que va a tomar la tierra, pero ya de mala manera, no como venía para trascender, sino para aumentar de tamaño, aumentar sus conocimientos y seguir a otro planeta. Sí, sí, y además es que juega en ese final en el que tú estás sabiendo lo que la cosa, cómo la cosa se ha dado cuenta de todo lo que está ocurriendo y cómo toma sus decisiones, juega también con ese final de la película que siempre se jugó a la ambigüedad, ¿no? Sí, A de ver, abrirte aquí, los ojos. claro, aquí de estos dos es uno, hay alguna cosa, no hay ninguna, los dos son cosa. Pues aquí juega con eso también, obviamente. No puede evitarlo. Yo creo que es algo con lo que hemos jugado todos en algún otro momento. Sí, es que es lo básico de la primera vez que te ves la película, eh, la primera esta que se te queda es eh, serán los dos, no será ninguno, uno será la cosa, que además aquí también acierta bastante con respecto a lo que comentaban de la película. Que en la película uno de los directores de fotografía comentó que les ponían un brillo en los ojos cuando no eran cosa y no lo tenían cuando sí lo eran. Y aquí acierta, o sea, no sé si lo sabía cuando escribió el relato, pero vamos, lo clava. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta cómo se ha documentado este tío, probablemente pues se leyera alguna entrevista o a lo mejor se vio algún comentario del director o algo así y sí que lo tendría en mente, ¿no? Pero la verdad es que encaja, sobre todo porque, corrígeme si me equivoco, pero es que creo recordar que todo el argumento de la película de, bueno, aquí nos quedamos en el frío y al fin y al cabo pues nos vamos a congelar y no vamos a lograr salir de aquí, es que a la cosa eso le da igual.
Es que la De cosa... hecho, es que es parte de su plan. Claro, Pues su plan es montarles un megabicho. Pues dicen, bueno, ¿quieres un enemigo? Pues lo vas a encontrar. Es montarles un megabicho, sacrificar ese, ese monstruo enorme para que los demás dejen de buscarle. Y él, por otro lado, siendo Chills, evita un poco llamar la atención y luego vuelve porque a la cosa lo que le interesa es que todos mueran y ya quedarse congelada hasta que la vuelvan a destapar. Con lo cual es un plan que tiene que le sale bien, además. sí, sí, le sale bien, pero porque la fuerzan a ello. También es cierto que, claro, vale, dices, le están forzando a ser mala, ¿no? Es que el mundo me ha hecho así. Hombre, el problema es que es un choque brutal entre dos biologías completamente diferentes, ¿no? Esta biología que tiene la criatura, que busca la comunión, busca una especie de identidad común, una especie de mente colmena, que además se basa eso en que su memoria está almacenada en las células, ¿no? O sea, y realmente cuando llegas a este final, ella sacrifica parte de toda esa memoria, de todo ese conocimiento que había ido logrando acumular poco a poco, que ya Sí, ¿no? perdió parte en el accidente y que aquí va a perder más todavía. Sí, sí, y además la nota es que está triste porque ella recuerda que sabía cosas, pero claro, ya no las sabe. Y es como que tiene una tristeza porque ha sido muy poderosa, ha sido muy sabia y de repente se ha quedado en nada. Entonces, sí, ahí también o sea, llegas a empatizar con la cosa. Y mira Sí, que sí. sabes todo lo que está pasando luego. Pero, Claro, claro, pero es que eso es la grandeza de este relato, ¿no? El que tú que cojas una película de monstruo, porque la cosa es una película de monstruo, una película de gente encerrada y de paranoia y de no confiar unos en otros, y cojas a la criatura, que es el detonante de esa situación en la película, y te haga empatizar con ella. Y digas, joder, es que esta gente, estos americanos, es que no la entienden, es que la están atacando, es que si se pudieran comunicar un poco con ella, pero claro, luego también es cierto que tienes la siguiente vuelta de tuerca y es que no hay comunicación posible porque en el momento en que ella les cuente cuál es su objetivo, su intención, la humanidad no va a querer, porque la humanidad es individualidad. Entonces, por eso mucha gente habla de Peter Watts como que sus relatos y sus novelas son una ciencia ficción hard, pero es hard desde un punto de vista humanista, por así decirlo. O sea, él lo que se plantea son diferentes formas de entender la identidad, de entender la conciencia, de entender cómo puede llegar a ser la biología, ¿sabes? Yo creo que es lo que nos ha aportado, sobre todo, todos los avances científicos que ha habido no solamente en tecnología, sino también en biología, en genética, en entender mucho mejor cómo funciona la vida. Lo lógico es evolucionar hacia ahí, ¿no? Igual que en los años 50 y 60, como la tecnología era lo que estaba en boga, pues la ciencia ficción hard iba a describirte con todo lujo de detalles cómo funciona un motor de pila atómica. Pues según se va evolucionando, vamos viendo como yo creo que en los 80, 70, 80 empieza a entrar mucho la sociología en juego, ¿no? Y tenemos todas esas distopías que juegan con cómo funciona la sociedad, pero ahora hemos llegado a este punto en el que la biología ha entrado en juego, ¿no? Y tenemos pues todos estos elementos que tratan de xenobiología, de cómo puede pensar una entidad alienígena. Lo tuvimos también en la película de La Llegada, que está basada en la historia de tu vida, de Ted Chiang. Por cierto, Ted Chiang, que algún relato de Ted Chiang vamos a traer aquí, ya lo digo, ya te lo adelanto yo, Javi, porque ese tipo también es tela, tela marinera. Pero sí, al final es eso. de ese también tengo que leer. Claro, y al final Aunque, pues eso. aunque también te digo una cosa, Peter Watts me ha ganado mucho, ¿eh? No he leído nada, pero en cuanto Es termine la que descalzi que tengo, va a ir. es que este relato, si eres fan de la cosa y tienes la película fresca, o la tienes como nosotros que nos la hemos visto 20 veces, pues la verdad es que te llega. Pero te llega sobre todo porque piensas que va a ser un homenaje, que va a ser una historietilla con personajes que ya conoces y le da la vuelta. Y te juega Sí, te con da otro toda... punto de vista completo, además. Claro, y te está añadiendo detalles de los detalles que no te han contado en la película, porque tú en la película muchas veces tienes la sensación que dices, pero ¿cómo funciona la criatura? No te queda muy claro cómo funciona la criatura, porque a veces es un monstruo raruno y a veces solamente saca una mano rara. Pues eso te lo explica él y te dice que es que son diferentes fases en la asimilación y te va dando los detalles o como él dice, bueno, pues como tú bien has dicho, creo una criatura deforme y monstruosa para sacrificarla para yo poder sobrevivir. Pues al final te está dando explicación a muchas cosas que tú, la película, por mucho que nos guste, si te pones a pensarlas fríamente, hay veces que dices, no tengo claro cómo Sí, funciona no, el es que ciclo de vida de este bicho. a la película, en cuanto la quería sacar un poco de su contexto, claro, te hace un poco de aguas. Las cosas como son, también es una película
de monstruos de los 80. Lo que pasa que es monstruos, terror, ciencia ficción y está muy bien hecho. Pero claro, en cuanto te vas un poco, en cuanto quieres pedir un poquito más de explicaciones, no las tienes. Claro, nadie te claro. las Pero explica. bueno, eso puede pasar con muchas películas, grandes películas de ciencia ficción, ¿eh? Yo hace poco me volví a ver Alien, el octavo pasajero, y hay ciertas cosas que no tienen ningún sentido. O sea, está claro, o sea, que el sistema de autodestrucción de la nave sea tan complejo de activar y tan complejo de desactivar no tiene mucho sentido. Pero bueno, pero tú compras porque dentro de la narración está muy bien. En la cosa, si tú no te paras a analizarlo fríamente, la película funciona como un tiro. Y a ver, no nos vamos a engañar. Funciona mucho mejor que la película del 51, porque la película del 51... Sí, es que la película del 51 era del 51 y es hija de su tiempo, pero muy, muy hija de su tiempo. Pero a un nivel que yo hay veces que digo, pero ¿qué está ocurriendo en esta Sí, película? porque te quitan todas las capas de profundidad y se te queda en la aventura de monstruo pura y Una dura. aventura de monstruo. Y además tienes acompañado con una protagonista femenina que todas las conversaciones que tiene con el protagonista giran alrededor de lo mismo. Tienes las partes en las que hablan de sexo de manera velada, que por cierto... Si la ves en versión española, no están, está censurado, o sea, eso no está, hay que buscar una versión completa, que esas partes están en inglés, y luego la única función que tiene ese personaje es llevarles café, tomar notas, o sea, es una secretaria, básicamente, y tal. Sí, básicamente, que está, bueno, aparte de que la hacen me parece que es en el Polo Norte, porque me parece que ellos salen de Alaska. Salen de Anchorage, sí, salen de Anchorage. Mm. Y al final es eso, es una película que todos los personajes son muy planos. El periodista es típico más no poder y el final, sí. Además, con el periodista, frasecita de miren al cielo, vigilen al cielo, bueno, es que es como, joder, no podía ser más. Sí, es arquetípico, pero bueno, esa famosa frase es el título que le iban a haber puesto a Encuentros a tercera fase antes de cambiarle el título, y yo solamente por eso al personaje del periodista le perdono, pero es cierto es que cuando tú te pones a analizarlo fríamente dices, pero este tío ¿qué pinta aquí? Pero sobre todo eso, y bueno, y no hablemos del jefe de los científicos, que está dando mal rollo todo el rato. Es que es un tío que dice... Sí, es que está hecho como el malo de novela de Julio Verne o algo así. Es como un genio científico maligno. Pero que luego realmente no es tan malo. No es nada. Es un científico que quiere investigar. Y el problema que tiene la película es que al final, de hecho, tiene un anticlímax. O sea, termina en un anticlímax. O sea, yo esto recuerdo, porque hacía muchísimos años que no la veía, en que decía, bueno, esto irá en un crescendo. Pero es que de repente tiene una bajona. O sea, la criatura se la calzan de una manera bastante sencilla. O sea, sí, lo que pasa que, bueno, también venimos, o yo lo primero que vi fue la de La Cosa, la del 82, y claro, ya me he quedado con eso, porque luego si lees también el relato de Campbell básicamente termina cuando hacen la prueba de la sangre. O sea, a partir de ahí ya terminan con La Cosa y se acabó La Cosa. Ya claro, el giro que le meten en la película le hace ganar muchos puntos también. Y el relato de Campbell, que yo tengo una edición argentina que sinceramente creo que está bastante mal traducido. O sea, porque hay muchas cosas que dices, pero esto ya no es que sean localismos de Argentina, sino que es que hay párrafos que no entiendes bien, que son un poco confusos. Pero es que luego las descripciones que tienes, o sea, la descripción de MacReady, yo creo que deberíamos pararnos unos segundos a comentar cómo ese hombre broncíneo, con músculos broncíneos y con su barba broncínea, todo ocurre de manera broncínea alrededor de MacReady. Yo decía, madre mía. Sí, y luego empieza a hablar de otro que no me acuerdo quién era, y empieza a hablarlo con el acero. Digo, joder, vamos a pasar por todos los metales. Pues luego también habla de un gris plomo. Digo, uff. Digo, qué mal va. Es un relato. A ver, yo creo que como decimos siempre, ¿no? Hay que leerlo con los ojos de la época, pero es que la época se las traía, ¿sabes? Aparte, no nos olvidemos, esto era pulp puro y duro, o sea. Sí, pulp de los años 30. Claro, es pulp de los años 30, ciencia ficción de los años 30. O sea, aquí la criatura creo recordar que tiene 3 ojos. Y tú dices, sí, 3 ojos además, encarnados. Claro, y protagonistas que dicen, no, esos ojos destilan maldad. Y tú dices, pero si son ojos, tío. Sí, y la criatura está congelada, ¿cómo va a destilar maldad en los ojos? ¿Sabes? Pero bueno, son productos un poco de su época. Yo creo que hay que tenerlos un poco en cuenta. Fíjate, yo en esta... preparando el podcast, después de que ya habíamos elegido el relato, yo he hecho el camino un poco a la inversa. Yo me he hecho el camino un poco extraño, porque yo me vi primero la película del 82, luego me vi la del 2011, luego me he visto la de blanco y negro del 51, y por último el relato de Campbell, con lo cual es un camino, no sé, cada uno se puede aproximar. Sinceramente, realmente con ver la película del 82 yo creo que basta.
Sí, hombre, para el relato este te basta. Yo lo que pasa que también hice el camino completo, lo que pasa que lo hice a la inversa en el tiempo. Fui de lo más moderno a lo más antiguo. Empecé por la del 2011, luego vi la del 82, luego la del 51 y luego me leí el relato de Campbell. Así para coger todo. Me fui haciendo como más de la época antigua. Claro, y de todas maneras, aunque ya hemos comentado que el relato se escribe antes de que se haga la película de 2011, realmente como la película de 2011 no deja de ser un remake encubierto, un poco por así decirlo, porque lo que nos está narrando es lo que ocurre en el campamento de los noruegos, Que que básicamente es lo mismo que es pasa lo luego. mismo, exacto, porque la criatura se comporta de la misma manera, esté donde esté. Al final es lo mismo, lo que pasa que, bueno, Tienen quizás la sí parte que del se ve. platillo volante, ¿no? Claro, sí, Que es la lo más parte diferente. final, a mí, yo tengo la sensación con la película del 2011 de que han metido tijera, porque hay un momento dado que entran en la nave y se ve una especie de holograma, ordenador o lo que sea eso, como de cubos que se van moviendo, que parece que va a tener una cierta relevancia y luego desaparece de la historia porque enseguida la nave la petan, por así decirlo. O sea, Sí, la destruyen. sale fuera del juego de la película. Y a mí me da la sensación de que ahí había más metraje. Y también es cierto que es un producto muy de su época, porque hay ciertos personajes, bueno, aparte de que tú ya desde el primer momento ves claramente quién va a ser los protagonistas, o sea, lo ves, porque yo es que el piloto, en el momento en que se gira y le pregunta, oye, ¿cómo va mi equipo de no sé qué? Dije, vale, este Sí, tío pero llega es que, hasta el es que, final. es que en esa película tampoco puedes jugar con la sorpresa ya. Claro, Pues, claro, bueno, puedes jugar a lo mejor con gente que en su día joven, que no hubiera visto la antigua, pero claro. es que la antigua ya es la del 82 ya es mítica. Es, Entonces, es, quieras que es no, un clásico. si te has metido en ciencia ficción, es raro que no la hayas visto. Sí, Porque es de las sí. típicas películas que tienes que ver. Pero aún así, la película del 2011 a mí me gusta bastante, me parece muy disfrutable. Que quizás no era necesaria, porque no deja de ser eso, como hemos dicho, una especie de remake, pero desde el punto de vista de los noruegos. Pero, oye, tiene también ese juego, ¿no? Un poco de fanfiction, de meterte los detalles, ¿no? De que el hacha acabe donde tú la has visto en la peli del 82. Sí, que la De que, criatura también, que exacto, ver lo que ves luego cuando van a verlo cuando van a exacto. visitar la base noruega, decir, joder, esto es por esto. Claro, y Sí, además luego tiene ese juego cuando llega ya al final de la película. Además, la primera vez que la ves te quedas a cuadros porque dices, termina y dices, pero así no empieza la peli del 82. Y en los títulos de y crédito es cuando intercalado, te pillan. claro, es cuando estás viendo esa parte de la peli Claro, del 82 que quieres ver. de hecho Juan también un poco, porque yo la primera vez que la vi, sí que dudaba de, ¿esto es una precuela? ¿Es un remake? ¿Esto qué es? Porque claro, hasta que no ves o sea, vas viendo cosas que dices, jo, esto me suena, esto, vale, esto es así, y dices, bueno, parece que es una precuela. Pero hasta el momento final, porque efectivamente te cortan y dices, esto no puede quedarse así. Claro, ya cuando llegas al momento del perro dices, vale, ya me quedo más tranquilo. De hecho les permite jugar con una cosa muy interesante, porque la peli del 82 que arrancaba con ese perro moviéndose por la estepa de la Antártida y ese helicóptero persiguiéndole cuando baja el noruego con las gafas, eso les da una ventaja brutal, porque dices, vale, tienes un tío con un gorro, con gafas y Y con barba. barba. Y cuando tú llegas al campamento noruego es que la mitad tienen barba. Entonces dices, ¿quién es? ¿Quién es? La única pista adicional que tienes, si te acuerdas, es que no habla inglés. No, pero es que además también juegan con trampa porque solamente es uno de ellos. Porque el otro se había ido a hacerle el mantenimiento al helicóptero. Con lo cual no aparece en toda la película. Sí, sí. Sí, sí. Es que el helicóptero no está durante toda la película y tú Claro, estás todo el rato diciendo, estás ¿cuándo va a diciendo, ¿qué pasa aparecer? aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro. Y ya digo, el relato no entra en esta película que no podía prever porque se escribió antes, pero encaja. Encaja porque al final lo que te está narrando encaja perfectamente con lo que puedas ver en esta película, con esa sensación. Sí, Y sí, yo creo, encaja salvo algún detalle. Porque hablan así de alguna cosa en general y dices, "Bueno, esto con la película no cuadra del todo, pero bueno. O sea, para ser cosas que han sido independientes, vamos, para mí sí, sí, encajan. a mí me parece No, que no sí, soy que tan pejiguero. encaja todo lo que puede encajar. Y de hecho, vamos, yo estoy convencido de que Peter Watts en su día, cuando salió la peli del 2011, estuve pensando de decir, bueno, ¿qué hago? Cojo el relato y le añado partes y lo hago más largo. Lo que pasa Sí, que y lo cierto vuelvo a es, editar. claro, el problema es que este relato yo creo que tiene la longitud que tiene que tener. Porque si lo hubiera hecho más largo,
Yo creo que esa estructura que tiene tan fragmentada, que quizás es su mayor pega, no lo vamos a Sí, negar, para mí es su mayor pega. es su pegada completa. Claro, quizás hubiera sido... Dependes de que sepas tú cronológicamente poner todo. Si no, no te va a Exacto. funcionar. Exacto, si tú integras también lo de la parte de la peli de 2011 hubiera quedado tan largo y tan fragmentado que creo que hubiera perdido un poco el ritmo que tiene, porque en el fondo es como tú has dicho, tú te lo empezaste a leer y fue del tirón, yo me lo leí en 2 sentadas, reconozco que yo empecé a leerlo una noche y me pudo el sueño y ya lo terminé a la mañana siguiente, que fue justo terminar de leérmelo y escribirte directamente un WhatsApp y decirte, oye, este es el relato, no te cuento nada, ya cuando además yo quiero recordar que te dije algo así como cuando quieras me dices de lo que opinas del relato y no tardaste nada, o sea, Sí, sí, no, tardé por la noche. A la mañana siguiente ya me lo había leído. claro, y me dijiste, joder, tío, cómo mola. Y la verdad es que es una sorpresa. La verdad es que el relato a mí me merece la pena. Sí, Y además yo, te cuenta todo lo que te tiene que contar en el espacio que tiene y yo creo que también la longitud del relato es la justa. Porque sí, si te tiene que hablar de más cosas de lo que está haciendo la cosa o lo que piensa, ya es repetitivo. Ya hay un momento en el que ya sabes que el tema principal de la cosa es casi todo el rato la comunión y que las vainas humanas son incapaces de unirse y yo creo que termina en el momento justo para que no te empieces a cansar. sí, y es que yo creo que eso forma parte de... A ver, es lo que siempre hemos dicho de los relatos cortos, ¿no? Que la fuerza que tienen es que les permite concentrar la intensidad de la historia que quieren contar. Si quieres contar algo más largo, quieres desarrollar un mundo, pues a lo mejor ya te tienes que ir a la novela, ¿no? Pero el relato corto te permite esto, te permite plantear una situación y resolverla. Aquí te permite rellenar los huecos y darle una vuelta de tuerca a una película que la verdad es que Le yo da una segunda vida, ¿eh? uy, claro, es que yo cuando la volví a ver estaba diciendo, es que me cago en la puta, pero si es que esta criatura, es que no la entienden y tal. Y claro, Sí, o yo esto no lo había pensado así, pero joder, tiene toda la razón la criatura. claro, incluso ya te digo, a mí me parece que es muy interesante cómo explica ciertas cosas, ¿no? O sea, lo de la sangre está brutal, pero yo lo de la explicación es un poco de la criatura esa, es que no recuerdo cómo se llama el miembro del equipo, pero el que sale, el que tiene luego la mano rara, ¿vale? Es que eso te lo explica Ese es también. Palmer, me parece. Palmer, eso te lo explica, lo No, estás viendo. Palmer es el que sale en la sangre. Espérate, porque son unos cuantos, ¿eh? Pero es que además en el relato también te hablan de cuando integra a los perros y cómo los perros funcionan de una manera diferente a los Sí, humanos y y cuando se alimenta de unas cosas y cuando absorbe otras, que no es lo claro, mismo alimentarse que absorberlas. Sí, sí, es te habla de que todo el proceso biológico y mental que tiene la cosa durante toda la película. claro y eso es lo interesante, ¿no? Es una forma de dar una vuelta de tuerca a la ciencia ficción, por lo que hemos dicho, es un poco ciencia ficción hard, llevando la biología al extremo, ¿no? Igual que creo que está esa otra vertiente que es más el transhumanismo, que es la integración del hombre y la máquina y de la conciencia y de la singularidad y ese tipo de cosas, aquí lo está llevando por otro camino. Y la verdad es que a mí me resulta muy refrescante, ¿no? Sí, Yo... además que ese camino también está bien porque te lo plantea como que los raros somos nosotros. Pues según te va hablando, es el primer planeta que he encontrado en todos los universos, todo el universo que he recorrido que no es capaz de Que no hacer la comulga, comunión, que no comulgan. Y que no claro, comulga, es que sí. es como que le ha roto todos los esquemas de decir, pero esto no puede ser. De hecho, hasta Y el es... último momento piensa que no lo están haciendo aposta, que, que no quieren hacerlo y que lo ocultan. Y es hasta el final cuando se da cuenta que dice, no es que lo oculten, es que no pueden. Es que Es están mal que paridos. exacto, pero es que al final ella también se da cuenta un poco de que es que la evolución les ha llevado por otro camino, que es diferente al suyo. Y que quizás eso es lo que está haciendo, bueno, quizás no, que eso es lo que está impidiendo que se unan, ¿no? Entonces Sí, sí, es un choque tan radical de visiones. sí, sí. Y claro, y te hace también pensar un poco, pues ahora que está tan en boga descubrir exoplanetas y decir estos exoplanetas, analizando su espectro, pues podemos saber que son similares a la Tierra o que tienen una atmósfera similar a la Tierra o están en la zona de habitabilidad. Ya, pero ¿qué criaturas pueden llegar a desarrollarse en esos planetas? Es que siempre tendemos a pensar en el antropocentrismo, ¿no? En el que todo tiene que ser similar a nosotros, pero es que no tiene por qué ser así. Y en este relato, pues yo creo que Peter Walsh lo aprovecha. Yo no tengo muy claro si el que él sea biólogo, haya trabajado en ese tipo de estudios,
le puede haber hecho ver cosas que nosotros no creeríamos y que le hacen ver tener estas visiones, realmente, ¿sabes? Su primera novela se llama Estrella de Mar, yo no la he leído, no sé de qué va, pero yo ya me da un poco de miedo acercarme a una novela que se llama Estrella de Mar, que ha parido la mente de este tío, que la verdad es que le da una vuelta de tuerca a la biología bastante brutal. Pues a mí me ha llamado mucho la atención, ¿eh? A mí, vamos, miedo no. A mí me ha dejado de decir, quiero mucho más de esto. Bueno, el de Visión Ciega, la próxima vez que nos veamos me lo pides y te lo llevo. Vale. Que yo sí lo tengo por aquí. Vale. Y no sé si tienes algo más, que yo creo que hemos estado un buen rato hablando. Sí, y para estar hablando de un relato de 16 páginas y de una peliculilla, creo que no se nos ha dado mal. A lo mejor no es lo más purista, pero bueno, nos apetecía también hacerlo un poco de esta manera. Bueno, más divertido. Sí, y siempre, bueno, no sé si lo hemos comentado anteriormente, pero nuestra idea no es solamente circunscribirnos al relato de ciencia ficción. Aquí algún día, pues a lo mejor traeremos algún cómic o hablaremos de alguna película que nos haya llamado la atención. En el fondo, aquí lo que nos une es el amor por la ciencia ficción y que tenemos demasiado poco tiempo para poder disfrutar de ella. Eso realmente es el leitmotiv de esto. De este programa. Así que, bueno, yo por mi parte poco más que añadir. Pues sí, yo creo que tampoco. Ya despedirnos. Deciros que podéis contactar con nosotros en nuestro correo, que es demasiadopocotiempo @gmail.com, o en nuestro Twitter, que es @podcastdpt. Y con esto hemos terminado. Yo despedirme de ti, Ricardo, hasta el próximo programa. Pues sí, en la siguiente entrega pues volveremos con otro relato de ciencia ficción o otros relatos de ciencia ficción o un cómic o quién sabe. Así que nada, un saludo a todos los oyentes. Sí, bueno, y si esperáis unos segundos, gracias a la magia de la edición, ahora sabréis de qué va a ir el siguiente programa. Bueno, y aparte de esto, quería presentarme, que ya me han dicho varios que no me he presentado todavía. Yo soy Javi Copachi y con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Venga, hasta luego. Hasta luego. Próximamente, en tus mejores ondas siderales. Pues para el próximo podcast vamos a traer un relato de Joe Haldeman que se llama Tricentenario y uno de Ted Chiang, que es ¿Te gusta lo que ves? Documental. Así que nos oímos en el siguiente programa.